Reflexionando acerca de la temática del pecado, donde tratamos de descubrir nuestro pecado, ¿verdad? Y no solamente descubrirlo, sino tratar de asumir responsablemente nuestra, válgame la redundancia, nuestra responsabilidad al aceptarlo. Y hoy les propongo que empecemos este momento pidiéndole a Dios que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos das la gracia nuevamente de podernos reunir. Nos has dicho en tu palabra divina que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú, Señor, manifiestas tu presencia. Te suplicamos que nos bendigas, que nos ayudes a descubrir nuestra miseria, nuestro pecado, para que, asumiéndolo responsablemente, podamos nuevamente retornar hacia ti. Pedimos que nos concedas la gracia de ser auxiliados a través de tu Madre Santísima, la Santísima Virgen María, que nos acompaña constantemente y a quien hemos consagrado nuestras vidas para que ella nos lleve hasta ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hoy empezamos nuevamente con esta temática del pecado, pero con una actitud no solamente de reconocimiento del mismo, sino ahora tratando de descubrir que nuestro pecado tiene ciertas consecuencias, y esas consecuencias nos llevan a experimentar de algún modo ausencia de Dios en nuestras vidas. Nos ayudan a experimentar también dificultades frente a aquellos a los que hemos ofendido o con los que de alguna manera hemos tenido ciertas desavenencias y nuestros actos no han sido tan convenientes en contra de ellos, sino que los hemos constantemente rechazado, no con palabras, sino a veces con las actitudes. Por eso hoy pedimos a Dios que nos conceda la gracia de descubrir nuestro pecado, de asumir nuestra responsabilidad para poder así dirigirnos a Él llenos de este dolor que surge cuando alguien está experimentando precisamente la gracia, la ausencia de Dios en su vida. Y hoy vamos a iniciar esta charla con el Salmo 51, que después veremos de dónde surge, cuál es el contexto donde se desarrolla o tiene de alguna manera inicio estas palabras del rey David. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lava a fondo mi culpa y de mi pecado purifícame, pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está en mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en la culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu paz de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación y en espíritu generoso afianza. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y purificará mi boca tu alabanza. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios,
no lo desprecias. Favorece Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, holocaustos y oblación entera. Se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos entonces esta reflexión del pecado, recordando un poco acerca de lo que hablábamos en el encuentro anterior. Tratar de evitar el pecado es hacer un esfuerzo constante en nuestras vidas, de tal manera que no basta solamente con decir estoy cometiendo este pecado, esta falta, este error, sino que hay que ir a la raíz de ese pecado para tratar de combatirlo y de esa manera desarraigarlo de nuestras vidas. Y si no podemos, ¿verdad?, erradicarla de nuestro ser, porque está muy, ¿verdad?, en el fondo de nuestra vida, porque ya un pecado ha provocado que en nuestra historia de vida personal existe por allí, ¿verdad?, una huella, un rastro que nos hace descubrir la maldad que hemos cometido, como ha dicho precisamente el Salmo, ¿verdad? Borra de mí mis pecados. Recordaba constantemente el rey David lo que había realizado, pero eso le daba pie a que, reconociendo y arrepintiéndose, tuviera la posibilidad de asumir también su propia realidad, su propia carne. Y a eso estamos de alguna manera llamados todos nosotros, a reconocer cada una de nuestras debilidades y fragilidades, no para poder así aproximarnos más y más al pecado, sino para poder huir de ello si no podemos contra él. De modo que tenemos que seguir insistiendo en reflexionar, en revisar, no solo en reconocer nuestro pecado, sino en orar nuestros pecados. Después de haber hecho un examen de conciencia y de tener este dolor por lo que he cometido, por mi falta, orar frente a Dios, nuestra realidad. Nos resulta a veces fácil, con mucha frecuencia, creer que nosotros no somos pecadores. También esa es una situación que podemos experimentar en nuestras vidas. Con mucha frecuencia somos muy dados a estar viendo el pecado del otro, ¿cierto? Estamos constantemente viendo lo que hacen los demás, pero con poca frecuencia descubro mi propio pecado, mi propia falta. Y eso también debemos de hacer durante esta semana. No solo ubicar nuestro pecado, sino descubrir también cuántas veces durante nuestra vida responsabilizamos de nuestros actos no tan buenos o malos a los demás. O en definitiva, cuando empezamos un constante acercamiento hacia la vida espiritual, tendemos hacia considerar que nosotros ya no somos pecadores. Y sucederá así como algunos hermanos de alguna otra denominación cristiana, en la que descubrimos que dicen, ¿verdad?, que ellos ya no son pecadores, ya no pecan. Ya ellos ya son parte de aquel número, ¿verdad?, del que habla el Apocalipsis, de los salvados. Por tanto, ya, ¿qué más pueden hacer? Ya no deben ni esforzarse, ¿verdad?, porque ellos ya son salvos. Cuando en realidad nos percatamos de que somos pecadores, constantemente estamos tendientes hacia el pecado. Nuestra frágil naturaleza tiende día a día a buscar satisfacer nuestros propios placeres, satisfacer nuestro propio yo y aumentar en ese sentido nuestro egoísmo, de sentirnos bien, satisfechos, llenos, ¿verdad?, de aquello de lo que estamos tal vez disfrutando en el momento, pero después experimentamos grandes vacíos. Y suele pasar, por eso decía, ¿verdad?, que con facilidad podemos ver que los demás son pecadores y no me fijo en mi propia realidad. Y esto puede suceder con mucha frecuencia también en nuestras relaciones interpersonales.
en la vida de la iglesia. Nos dolemos de lo que hacen los demás, de lo que nos hacen los demás, pero siempre la víctima somos nosotros. En el matrimonio, los que son casados o los que han experimentado esta vida, no me dejarán mentir, ¿verdad? Con cuánta frecuencia a veces cuando hay situaciones de complejidad, de una mala comunicación, cuando no se saben resolver los problemas, el uno y el otro se echan siempre la culpa, ¿verdad? Decimos en México, se echan la bolita, ¿verdad? Porque nadie es capaz de reconocer su falta, porque nadie es capaz de reconocer la situación compleja que ha provocado. Siempre la culpa es del otro. La esposa siempre está, ¿verdad?, constantemente reclamándole al esposo que por qué no hace esto, porque no se fija de las cosas, porque parece que tiene una falta de interés, etcétera, etcétera. Reclamando constantemente, porque piensa que el error ¿de quién es cuando hay una dificultad en el matrimonio? De él. Y sucede lo mismo con el esposo. Es que yo llego cansado, es que tú no me comprendes, es que no me tienes listo esto, es que lo otro y lo otro y lo otro. ¿Quién tiene la culpa? Ella. Siempre vemos el error del otro, pero no somos capaces con mucha frecuencia de reconocer nuestros propios errores. Por eso hoy debemos de asumir una actitud de humildad en nuestras vidas. Por eso es necesario, decíamos, que hay que ir a la raíz de nuestro pecado. Y a veces somos tan egoístas, somos tan soberbios, somos tan orgullosos que no queremos reconocer nuestro pecado y nuestra debilidad y terminamos, como he dicho, culpabilizando al otro. Pero quien realmente está queriendo hacer un verdadero camino evangélico, un verdadero camino en el Espíritu de Dios, tendrá que necesariamente adoptar a su vida, encarnar en su vida el valor de la humildad. La humildad es la madre de todas las virtudes, pero nos hace reconocer también lo que somos, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros dones. Y en ese sentido nos tenemos que apoyar de esta grande virtud para poder reconocer mi propio pecado. Porque quien es orgulloso, con mucha frecuencia se comporta con una cerrazón frente al otro. Si no, descúbranlo en medio de sus realidades cotidianas, en el matrimonio, como decía, en la vida familiar, en la vida con los hijos, ¿verdad? Como con mucha frecuencia trato de exponer mi verdad, mis ideas. Y como tengo que defender mis propias ideas, no doy cabida a la comunicación de las ideas del otro, sino que defiendo a capa y espada sin importar lo que tenga que decir y hacer, porque yo tengo la razón, porque mis ideas son las aceptables, las tuyas no valen. Puede que tengan parte de verdad, pero no son verdad las reales, no son las verdaderas. Por eso descarto mis ideas, y de esto con mucha frecuencia pecamos mucho en nuestra vida diaria. Y pasamos la vida pensando que no tenemos ningún mal o que no cometemos ningún pecado. No nos vaya a suceder como este hombre, ¿verdad?, que se puso delante de Dios, o se coloca delante de Dios y considera que Él es el justo, Él es el santo. Los demás son los pecadores. Y por ello les propongo de reflexionar en esta semana, en nuestra vida de oración, de reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, versos del 9 al 17. Repito, Lucas 18, 9, 17. Es una parábola que ya con mucha frecuencia la hemos escuchado. Es aquel episodio de el fariseo y el publicano.
Dice la palabra de Dios. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, con mucha frecuencia, como decía, nos consideramos justos, santos e irreprochables delante de los demás, de tal manera que nuestras actitudes están llenas de orgullo, porque trato ciertamente de establecer una relación ya ni siquiera con Dios, sino una relación conmigo mismo, una soberbia tremenda. El fariseo iba constantemente a la iglesia porque era un celoso de su religiosidad, un hombre que ciertamente se esforzaba por tratar de cuidar la imagen de religioso, de santo e irreprochable delante de los demás. Era un celoso de la ley, trataba de cumplir con todo lo que la ley exigía. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, los fariseos caían siempre o con mucha frecuencia en la falsedad. ¿Por qué? Porque tratar de cuidar esta imagen era con mucha frecuencia falsear mi propia personalidad, mis propios actos, porque van a descubrir que no soy tan santo como lo estoy evidenciando, porque no soy tan perfecto como constantemente lo estoy pregonando. Entonces, para poder cuidar esta imagen, entonces voy a tener que falsear, aparentar, y así ser visto como hombres verdaderamente santos. Y la gente se los creía, porque ciertamente luchaban constantemente por estar bien, pero no porque realmente quisieran elevar su corazón. Tal vez en un principio sí, pero por cuidar su imagen desviaron totalmente, ¿verdad?, el cuidado por cumplir verdaderamente la ley y no por ser visto como ejemplo delante de los demás, ser reconocidos. Por eso este hombre tiene la valentía, en un carácter negativo, de ponerse delante del altar, frente al altar de Dios, y decir: Señor, te doy gracias porque no soy pecador, pero no soy sobre todo como este publicano. Fíjense la señalización que hace este hombre. Él se considera santo y mi prójimo es un pecador. ¿Por qué es cierto? Porque el publicano era precisamente un pecador públicamente conocido, porque sabían que era tal vez un ladrón, porque sabían que era una prostituta, porque sabían tal vez que tenía una enfermedad, y porque la enfermedad era considerada de una manera negativa, como una maldición que Dios le ha dado, porque quién sabe qué habrá hecho él o qué habrá hecho, ¿verdad?, alguno de sus familiares. Y por eso la gente la consideraba como pecador. Pero fíjense, la actitud es la que realmente
interesa seguramente a Dios. Porque seguramente siempre este hombre se esforzaba, el fariseo se esforzaba por tratar de hacer las cosas bien y de ser perfecto delante de los demás. Y es cierto también que constantemente daba cumplimiento a las leyes que se establecían para poder dar aquello que le correspondía dar a Dios, el diezmo, porque daba el 10% de todas sus ganancias. Lo realizaba, sí, pero fíjese, todo lo que realiza se le resta mérito con la actitud soberbia con la que está actuando. Porque pudo haber sido tal vez considerado por Dios como garante del perdón y de su gracia, pero no reconoce su debilidad y su fragilidad, y por tanto, al tener un corazón orgulloso, una mente orgullosa, provoca que ni siquiera Dios, ¿verdad?, puede hacer algo con él, porque él ya está hecho. Y no ha sido porque Dios realmente le haya dado su gracia, sino por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Y sin embargo, aquel hombre que ni siquiera se atrevía a estar delante del altar, sino que se iba hasta la parte trasera del templo a orar también, a elevar su súplica a Dios, con la cabeza agachada, ¿qué dice a Dios? ¿Cuáles son sus palabras? Es un pecado. Soy un pecador. Él reconoce su debilidad y su fragilidad. Y cuando hay, de alguna manera, este reconocimiento de mi fragilidad frente a Dios, con un corazón contrito y con un corazón humillado, existe la posibilidad de que Dios entre y pueda cambiar su vida. Y al final Jesús dirá, este último hombre, el hombre publicano, que tenía una actitud humilde, de reconocimiento de sus pecados, de sus faltas, y que consideraba que inclusive no merecía el perdón de Dios, bajó justificado. Y el otro simplemente no. Hoy, hermanos, debemos de reconocer delante de Dios nuestra fragilidad, nuestro pecado, porque solamente, como decíamos en la charla pasada, ubicando nuestro pecado seremos capaces de combatirlo. Solamente en un corazón humillado, en un corazón sencillo, Dios podrá actuar. Solamente quien se reconoce humilde frente a su esposo o su esposa dará cabida a la opinión del otro, y entonces la comunicación fluirá, porque ya no estoy tratando de defender mis ideas, estoy tratando de hacer, ¿verdad?, una comunicación de lo que yo sé, pero también acepto la comunicación de las ideas del cónyuge, para que lleguemos a acuerdos, para que entonces podamos descubrir si hay a lo mejor inconformidades, por qué se han dado esas situaciones tan complejas, y no empezar a gritar, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia la comunicación parece que se lleva de esa manera, a gritos. Si yo grito fuerte, ¿el otro qué hace? Gritar más fuerte aún. ¿Por qué? Porque quiero que mi idea quede bien consolidada y la tengo que defender, como decíamos. Entonces, no me importa. Y no solamente en el ámbito de lo conyugal, sino en el ámbito familiar. Con los hijos, con mucha frecuencia, ¿por qué pelean? Porque piensan que tienen la razón. Porque piensan que sus ideas son las válidas. Pero los papás con mucha frecuencia también se enganchan con esa situación y empiezan a gritar y a decir tantas cosas pensando que las ideas más considerables son las de él, las más certeras son las de él. ¿Por qué? Porque tiene un cúmulo de experiencia que le lleva a decir eso. Y tal vez ambos tengan parte de la razón, pero el problema está en que ambos quieren gritar, ambos quieren decir sus ideas al mismo tiempo, opacar la idea del otro, cuando en realidad debemos tranquilizar el corazón, la mente, sosegarnos un poco para poder entonces establecer una verdadera comunicación. De tal manera que cuando estés en este momento de coloquio frente al cónyuge o a aquella persona con la que te estás conflictuando, trate de descubrir que hay parte de verdad
en lo que dice la otra persona también. Que no solamente es tu verdad, pero que en la trabazón de ambas ideas pueden gestar una idea mucho más conveniente para poder establecer una mejor relación. Y entonces tratar de quitar estas barreras que no hacen que fluya la gracia de Dios, o que no fluya la comunicación, que no fluya inclusive el amor, que no se permita la búsqueda del perdón. Debemos de actuar con sencillez, con humildad frente al otro. Evidentemente que el otro tendrá que aceptar también con humildad la parte que le corresponde, porque en el problema, sobre todo cuando hay un problema en el matrimonio, cuando hay un problema, ambos son partes del mismo, ¿cierto o no? No solamente uno, a lo mejor uno de ellos ha sido el que ha provocado que detone esta situación tan compleja que están experimentando, pero en definitiva, ambas partes, ¿verdad?, tienen responsabilidad en esa situación. El problema es que cuando no se actúa con humildad y sencillez, se atribuye al otro la totalidad de la responsabilidad. Y cuando tratan de comunicarse de una manera más tranquila, ¿qué sucede? Vuelven nuevamente a defender su propia verdad y a defender su imagen. No, tú fuiste el culpable, tú fuiste la culpable. Cuando en realidad deberían de asumir cada quien: sí, yo reconozco que he cometido esta situación, que he cometido esta falta, este pecado, que he provocado parte del problema. Y te pido perdón, porque he descubierto que a veces quiero que mis ideas sean las que se impongan en la familia, pero me percato también de que tú tienes parte de la verdad, y entonces se da cabida a esta fluidez de la comunicación. Por eso hoy pregúntate, no solo hoy, sino durante toda esta semana en la que reflexionaremos sobre nuestro pecado, ¿cómo ha sido mi actitud frente a Dios? ¿Ha sido considerándome justo? ¿Considerándome irreprochable delante de los demás? ¿Cuál ha sido mi actitud frente a los demás? ¿Con sencillez, con humildad o con soberbia? Frente al esposo o a la esposa, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿De apertura, de escucha o de soberbia? De querer exponer solamente tu verdad. Ahora debemos de alguna manera en esta semana tratar de hacer una especie de recordatorio en nuestras vidas, cómo hemos experimentado constantemente en nuestras vidas la humildad, si he realmente tenido serenidad al momento de responder en medio de la dificultad, o cómo estoy viviendo esta humildad frente a los demás. Por eso la recomendación será meterse un momento buscando áreas de oportunidades para poder orar y hacer una especie de película de mi vida. ¿Cuándo me he considerado perfecto y justo? ¿Cuándo he sido soberbio? ¿He sido egoísta? ¿Cuándo he juzgado a los demás? Tratar sobre nuestra propia vida a veces nos puede pasar que nos dé miedo, porque vamos a descubrir todas nuestras negruras, por decirlo de alguna manera, nuestras obscuridades. Vamos a descubrir nuestras sombras que no nos gustan a veces retornar a ellas, pero no vamos a retornar con el afán de herirnos, no vamos a retornar con el afán de querer establecer una relación negativa o una visión negativa sobre nosotros mismos, sino descubrir cuándo precisamente he sido contrario a la justicia, contrario a la virtud de la humildad, cuando he perdido la serenidad, para que, descubriendo cuál es el punto que me hace salir de mi
de mi serenidad, de mi tranquilidad, y exploto, estallo y arremeto contra los demás, trate en ocasiones próximas, cuando me encuentre frente a una situación similar, decir, ya sé de dónde procede o cómo puedo superar esta situación. Se trata de tener esa experiencia de pecado. ¿Por qué yo actúo mal? ¿O por qué el mal funciona en mí? Porque si bien es cierto, es una batalla constante. A veces pedimos a Dios que nos conceda la gracia de no explotar en ciertas situaciones y terminamos por embarrarla, dicen acá también, ¿verdad? Terminamos por desajustar todo lo que habíamos construido con paz, con justicia y con amor. Derrumbamos todo aquello que hemos tratado de construir con tantos esfuerzos, porque no sabemos asumir nuestra vida de pecado, de defectos, y terminamos simplemente por hacer un desastre. Es necesario también, como para no extraviarnos en esta recapitulación que vamos a hacer en nuestras vidas, en esta película que vamos a realizar, no pensar querer o pretender tomar todo lo que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Sino tratar de buscar, inclusive en medio de nuestra cronología, de nuestro tiempo en la historia, descubrir un solo momento, para que en ese solo momento trate de meditar sobre por qué perdí el juicio, por qué estallé, por qué no tuve templanza, por qué ofendí, por qué juzgué, etcétera, para que así sea un poco más fácil nuestro mirarnos a nosotros mismos y descubrir que tenemos, además de esta tendencia al pecado, o esta tendencia a desvirtuar todas las gracias que Dios nos ha dado, descubrir que tenemos la posibilidad de salir, como lo hemos hecho en muchas ocasiones. El pecado es una realidad de la que, o la tendencia al pecado será una realidad de la que no vamos a escapar, ¿verdad? Todos, aunque hemos sido bautizados y se nos ha borrado el pecado original, tenemos por allí, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, una pequeña, ¿verdad?, mancha a la que llamamos tendencia, un rastro, por decirlo más bien de otra manera, ¿no? Una huella sobre ese pecado, que es la tendencia hacia hacer el mal, o buscar hacer el mal, o satisfacer de una manera no tan conveniente nuestra vida. La concupiscencia siempre estará presente en nuestras vidas, pero sucede que con muchas frecuencias decíamos que el pecado se inserta en nuestras vidas de una manera muy sutil. Y cuando vivimos la experiencia del pecado, tratamos de hacer como si nada hubiera pasado. En un primer momento no descubrimos que el pecado se metió en nuestras vidas, a nuestras realidades. Pero en un segundo momento, cuando cometemos el pecado, tratamos de aligerar nuestra conciencia, y de una recta conciencia empezamos a tener hasta cierta laxitud en nuestras actitudes, en nuestro diario obrar, de tal manera que aun cuando sabemos que es un pecado, lo hacemos. Aun cuando sabemos que eso nos va a llevar a una situación no tan conveniente, allí estamos, tendientes hacia el pecado y exponiéndonos a él. No nos vaya a suceder como a este rey David, precisamente con el que hemos iniciado esta charla, con el Salmo 51, ¿verdad? David, que se considera pecador, pero porque lo es realmente. Y fíjense, la palabra de Dios con mucha frecuencia nos dará una imagen de este rey como un hombre que cumplía siempre con la voluntad de Dios. Pero vemos que en su vida de respuesta al llamado que Dios le ha hecho, ha caído en tentación y ha caído en un pecado grave. ¿En qué pecado incurrió David? ¿Cuál fue el pecado que cometió, que le llevó al esposo de el adulterio, ¿no? La lujuria. Y vamos a leer precisamente este texto bíblico. Les invito a que meditemos 2 de Samuel,
Vamos a meditar en todo el capítulo 11 y en el parte del capítulo 12 también, donde de alguna manera ya existe esta aceptación y reconocimiento del pecado de David, del rey David. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel, en el capítulo 11. Y dice lo siguiente: a la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita. David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando estaba de purificarse de sus reglas, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David: estoy encinta. David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el hitita. David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el hitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él, y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos detrás de él para que sea herido y muerto. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David, y murió también Urías el hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey, te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabías que tirarían sobre vosotros desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices: también ha muerto tu siervo Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, cuando nosotros estamos
viviendo sobre todo situaciones de pecados muy complejos, tratamos de esconder nuestras faltas, tratamos de esconder nuestro pecado. Ustedes se darán cuenta, sobre todo en la realidad social, en este ámbito de lo conyugal, con mucha frecuencia cuando se cometen infidelidades en el matrimonio, ¿verdad? Ya sea por parte de él o por parte de ella, con mucha frecuencia, ¿qué se trata de hacer en esta realidad? Esconder. Y una de las consecuencias de nuestro pecado es la vergüenza de la misma. Pero también, ¿verdad?, una serie de pecados que nos llevan a cubrir el primero o el más grave de los pecados. Este hombre, David, el rey David, que tenía a su disposición todo un harem, muchas mujeres que podían, aunque se escuche feo, pero satisfacer sus necesidades. Y sin embargo, a pesar de tener todo, de tenerlo todo, ¿qué hace? Toma a la mujer de un hombre que no se encuentra en la ciudad porque es parte de su ejército y está luchando en favor del rey precisamente, y no le importa. ¿Por qué? Porque le gustó simplemente a aquella mujer. En un momento de ocio, en un momento de flojera, de descanso, como querramos llamarle, se encontraba el rey David en su palacio. Y allí, ¿verdad?, se pasa caminando sin hacer absolutamente nada, dicen por allí, pensando solamente en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad?, sin un pensamiento que sea productivo. Descubre por allí, ¿verdad?, a las afueras de su reino, a una mujercita que se estaba bañando. Entonces le gusta, queda encantado con ella, manda a preguntar quién es, le dicen, ¿verdad?, de qué familia procede, quién es su marido, es esposa de Urías elitita, el que se encuentra, ¿verdad?, luchando en tu favor. Y entonces manda a traer a esta mujer. Y no la manda, ya desde allí, fíjense, ya desde allí está la trama de su pecado. Desde ahí empieza ya a gestar seguramente un pensamiento sobre lo que va a realizar. Y a veces así somos, Cuando vamos a cometer alguna falta o vamos a cometer algún pecado, ya en nuestra mente, ¿verdad?, existe el mecanismo de cómo lo voy a realizar, cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Este hombre empieza a mecanizar su mente, manda a llamar a esta mujer y simplemente, ¿verdad?, seguramente en el momento la seduce, utiliza, ¿verdad?, abusa de su autoridad y usa, simplemente, aunque se escuche también mal, utiliza a la mujer para satisfacer sus placeres. Después la manda, ¿verdad?, a su hogar, pero hasta allí seguramente todo estaba bien. No había ningún problema, nadie se va a enterar, ¿verdad? A veces decimos así, una canita al aire, ¿quién se da cuenta? Nadie. ¿Quién lo percibe? Nadie. Nadie se da cuenta. Y entonces cuando empieza a haber cierta permisividad, nos damos cuenta que podemos caer en el pecado, y esto sucede con David. Después de que la mujer se da cuenta, ¿verdad?, su esposo sigue en batalla, se percata de que está embarazada. Entonces manda a decir al rey, oye, pues, ¿quién va a responder, verdad? Porque mi esposo no está, y él no fue, el único con el que tuve algo que ver fue contigo. Entonces he quedado encinta. Y seguramente ahí es donde empieza la preocupación, ¿verdad? Porque se puede, ¿verdad?, llegar a saber eso. Se puede enterar medio mundo, ¿verdad?, cómo voy a quedar yo, soy el rey. Van a decir que soy un hombre cobarde porque le he quitado la mujer a un hombre que está a mi servicio, que está luchando por su pueblo, por su patria. Y entonces nuevamente empieza la consecuencia del pecado, un pecado todavía más grave. Pero primeramente quiere tratar de solucionarlo, manda a buscar a Urías elitita,
está platicando con él, hablan sobre la batalla, cómo va, etcétera, y se empiezan a embriagar, lo emborracha y ¿qué le dice? Anda, vete a tu casa, tú te lo mereces, ¿verdad? Porque has luchado, porque has hecho tanto bien, ve a tu casa. Pero esa era realmente darle un descanso a David. La intención era otra, de que se acostara estando borracho con su mujer y entonces, ¿verdad? Se acabó el problema. Uy, qué inteligente es este rey. Pero no contaba con que Urías se quedaría por ahí a la entrada del palacio. ¿Por qué? Porque estaba tan ebrio. No llegó a su casa y por tanto no hubo tal situación que buscaba el rey. Y le llegan a decir, ¿sabes qué? Que simplemente Urías no fue a su casa. Y todos se dieron cuenta. O sea, ese fue el problema, no tanto que no hubiera llegado, sino que se dieron cuenta de que no llegó a su casa, porque entonces no pegaría mi plan. Y vuelve nuevamente a invitarlo, vuelve a emborracharlo, y ¿qué hace otra vez? Queda por ahí, ¿verdad? Todo ebrio, borracho por el pueblo, pero no vuelve a llegar a su casa. Y entonces iban 2 días y él tenía que retornar. Y viene un plan más perfecto, que no erraría. Un plan inequívoco. Manda una carta, ¿y con quién la manda? Con el mismo Urías. ¿Qué llevaba en sus manos? La sentencia de su muerte. Confiando en que seguramente era una realidad totalmente distinta, menos su muerte. Y manda, ¿verdad?, a quien comanda su ejército a que ponga al frente de la batalla a Urías elefita, para que cuando esto, ¿verdad?, reventara, todos se alejaran de ahí y lo dejaran morir. Y sucede tal cosa. Dicen por ahí o por acá, ¿verdad? Ya está, me lo grabé, muerto el perro se acabó la chanda, dicen, ¿verdad? Dicen en México, muerto el perro se acabó la rabia. Pues ya, ¿verdad? Se murió Urías, yo me hago cargo, o sea, queda como alguien bueno, ¿verdad? Porque se hace cargo de la mujer de un hombre que valientemente, ¿verdad?, luchó por el pueblo. Y todo se ha tranquilizado, todo se ha calmado, todo ha estado muy bien. El plan de este rey David ha salido perfectamente, pero aun cuando este pecado, fíjense, aun cuando este pecado no lo sabía el pueblo, ¿quién sí lo sabía? Dios y él y la mujer de Urías. Aunque ellos pensaran que nada iba a pasar, que su pecado no iba a poder ser descubierto porque murió, ¿verdad?, Urías, y por tanto ahora el bueno, el justo, el generoso, que es el rey, pues iba a ser aplaudido y nada iba a pasar. Pero no contaba con que un día Dios envió ¿a quién? A Natán, un profeta. Y dice, envió Dios a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: viva Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David:
tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y te he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Urías el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de ese sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré las palabras ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Dios. Respondió Natán a David: también Dios perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Palabra de Dios. Fíjese, después de pensar que su pecado estaba oculto porque todo parecería que sucedió a la perfección, su plan que ha tramado se cumplió a la perfección, pero Dios sí sabía de su culpa y de su delito. Y fíjense la pedagogía de Dios, que sabe que el corazón de este hombre está de alguna manera lastimado por lo que ha cometido, pero anestesiado porque sabe que ya nadie se ha enterado de esta situación. Llega Natán, el profeta de Dios, y le cuenta, ¿verdad?, un episodio acontecido. Un hombre rico que le llega a un visitante, tiene que darle de comer, pero no gasta de lo que él tiene, de sus riquezas, sino que prefiere gastar de las riquezas de la única posesión que tiene el hombre pobre. Y este hombre se encoleriza. Es impresionante, ¿verdad?, porque él se considera que es un rey justo y que tiene que hacer cumplir las leyes. Este hombre ha cometido una maldad y tiene que pagar. Que muera ese hombre. En nombre de Dios, que muera ese hombre. Oh sorpresa, porque de quien estaba tratando Natán era de él. La sentencia que ha dado a un hombre, al hombre que ha presidido la historia, ¿verdad?, o que está implicado más bien en esta situación, es la sentencia que se da para sí mismo. Y entonces seguramente yo quiero pensar, cuando es descubierto de su pecado, ¿cuál es la reacción de David? De sorpresa. Pero fíjense que David todavía se sorprende y se avergüenza al final, si se dieron cuenta. Y a veces nosotros somos tan orgullosos que no nos avergonzamos de nuestro pecado. Cuando una persona le es infiel a su pareja, ya sea él o ella, como hemos dicho, pero cuando es descubierto es capaz de negar todo aunque haya evidencias, ¿cierto o no? O cuando te descubren en cualquier cosa, aunque no sea infidelidad, pero somos capaces de defender nuestra posición, pensando que por nuestra seguridad en decir las cosas y decirlo con enojo y decirlo con soberbia, nos van a creer. Y el problema, cuando se puede resolver aceptando y reconociendo el pecado, se hace más complejo, porque se ensoberbece uno y no reconoce su falta, no conoce su delito, no reconoce su delito. Por eso, cuando suceden estas cosas, hay una reacción tan interesante, podríamos decir, pero también tan compleja en la pareja, cuando sobre todo hay infidelidad, porque ciertamente el hombre o la mujer que comete esta realidad, si no reconoce su pecado, si no reconoce su infidelidad, se indigna. Y después de que
ya no tiene armas para poder decir, es que no soy yo, es que yo no lo hice. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál será el argumento? Tú tienes la culpa. Es que no me atiendes, es que no me haces caso, es que ya no eres detallista. O sea, ya no soy yo el culpable del pecado. ¿Quién es? Eres tú. Pero en el fondo trato de defender mi postura. Trato de culpabilizar al otro. Y el sufrimiento de la otra persona, sea él o sea ella, es tremendo, porque al final, si no tiene seguridad en sí misma, ¿qué sucede? Termina por pensar que sí, es cierto, yo tuve la culpa. Es cierto, ¿verdad? Yo fui el que la impulsé a cometer esta falta. Y después que descubren esa debilidad, ¿qué sucede? Te pisotean, te dicen, etcétera. ¿Cierto? Bueno, yo pienso, no sé. Pero debemos de tomar una actitud de humildad cuando estamos en pecado y cuando hemos sido descubiertos de una situación así o la que sea. Cuando hemos sido descubiertos simplemente en nuestro pecado, reconocer con humildad y decir, sí, es cierto, me dejé llevar, no tengo justificación, tienes todo el derecho en decirme todo lo que tú quieras, es cierto, ¿verdad? Lo merezco. El rey David al final se da cuenta de que ha sido descubierto, ¿y qué le queda más que decirle al Señor, perdóname, Señor? Pero aún cuando Dios nos perdona, hay una serie de consecuencias, Y no reclamemos a Dios luego diciéndole, Señor, pero es que me arrepentí. Sí, pero no me diste las consecuencias de tus actos. Y los actos que han realizado, que han sido perdonados por Dios en el sacramento de la reconciliación, o inclusive cuando te has reconciliado con tu esposa y con tu esposa, cuando ya las cosas van marchando bien, pero hay consecuencias. No me dejarán mentir, la esposa o el esposo que ha sido traicionado en la fidelidad, en la confianza, ya no tiene esta misma confianza en la persona, ¿o sí? Le costará mucho trabajo poder resucitar nuevamente esta pirámide de confianza al otro, porque vendrán a su recuerdo todas estas situaciones complejas que han experimentado. Dios perdonó a David, y es más, le perdonó la muerte. Lo libró de la muerte, dijo, sí. Natán le dice, pero el Señor te perdona y no te llevará a la muerte. Pero, ¿quién es el que es llevado a la muerte? El Hijo. La maldad, ¿verdad?, que cometemos con mucha frecuencia tiene consecuencia. De esto tenemos que estar claros. De esto debemos de ser conscientes. Nuestro pecado tiene consecuencias, pequeñas o grandes, pero tiene consecuencias. Y en eso tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos. Al momento de ir a la oración, de decirle, Señor, hoy quiero descubrir mis pecados, yo quiero ver las consecuencias de mis pecados para quitarle inclusive responsabilidad a los demás, hasta inclusive responsabilidad a Dios, porque luego si no encontramos a quién responsabilizar en nuestra familia, en la pareja, y cuando nos encontramos solamente con nosotros mismos y nuestra propia realidad y nuestros propios acontecimientos, ¿quién es culpable? Dios. Dios es el culpable. ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué sucedió esto? Tu pecado ha tenido una consecuencia. Por eso hoy trata de verificar de todos los pecados que has cometido, cuáles han sido las consecuencias. Y atrévete a pedirle perdón a Dios. David, después de esto, estaba tan arrepentido porque la consecuencia de su pecado fue dramática. La consecuencia del pecado fue terrible, de tal manera que lo único que hizo fue aventarse al suelo, llorar y pedir perdón. En esta semana pidamos al Señor que nos conceda la gracia a través de este Salmo 51
que nos conceda la gracia de arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal y tratar de descubrir que el pecado, que tiene consecuencias, a veces tiene consecuencias de muerte. Nuestro pecado tiene consecuencias de tal manera que a veces nos podemos llevar nosotros mismos al detrimento de nuestra felicidad. Pues pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia, sobre todo interpelándonos en estos textos bíblicos o en estos pasajes, ¿verdad?, de la Biblia que hemos meditado hoy, de no considerarnos justos, porque considerándonos justos podremos falsear nuestra propia vida, estar mirando los defectos de los demás, responsabilizando a los demás. Pidámosle a Dios, sobre todo en el ámbito familiar, no solo reconocer el daño que hemos causado por nuestras malas decisiones, sino tratar de subsanar ahora todo aquello que hemos hecho. Si yo sé que he fracturado la confianza de la familia, tener cercanía con mis familiares y empezar a enmendar. Nunca es tarde para remediar las cosas, nunca. Tampoco no es tarde para asumir mi propia vida. Es de valientes asumir la vida, mis debilidades, mis concupiscencias, de reconocer mis pecados y de emprender un verdadero camino de conversión. Como humildes, eso buscamos, convertir cada día nuestras vidas a Dios, reconocer que no es fácil, pero tampoco es imposible, reconocer que tenemos la colaboración de María Santísima, la que fue preservada de todo pecado, pero que conoce nuestras miserias también y conoce nuestra realidad, para que sea ella quien nos ayude, para que sea ella quien nos ilumine el camino hacia Jesús, porque el verdadero camino que estamos siguiendo dentro de la milicia de la Inmaculada es un camino no hacia María, es un camino hacia Jesús. Y en eso yo creo que San Maximiliano Kolbe fue un hombre verdaderamente de Dios, un hombre que se encontró seguramente con la gracia de poder visualizar o de tener la gracia de poder estar frente a María Santísima desde su niñez, pero María nunca la llevó hacia ella misma, sino que inclusive esta experiencia del martirio fuera por amor a los demás, pero porque primero pasó por él el amor de ¿quién? De Dios. Por eso hoy debemos de aceptar el amor de Dios a través del amor maternal de María. Por eso debemos proyectarnos siempre en búsqueda de Dios a través de María. Y entonces sí decir, ¿verdad?, todo a la Inmaculada, para que sea ella quien nos lleve a Jesús, su Hijo. Supliquémosle a Dios que nos conceda la llena de gracia, siempre caminar con seguridad, sabedores de que ella es quien nos acompaña, de que es ella quien en los momentos de debilidad nos levanta. Que esta consagración que hemos hecho hacia ella es una consagración que queremos hacer de toda nuestra persona para Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, si no me pedirían allá afuera. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos conduzca y que nos conceda reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros pecados, sus consecuencias, pero sobre todo la posibilidad que tenemos inclusive que al descubrir nuestro pecado descubramos la gracia de Dios, porque Dios en medio inclusive del pecado, dirá San Pablo, ¿verdad?, donde abunda el pecado, sobreabundó también la gracia. Entonces, después de nuestro pecado, del reconocimiento del pecado y de evitar volver a recaer, tenemos que reconocer la gracia y esa gracia hacerla evidente frente a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén.